continuar. Bueno, pues bienvenida a la sesión de hoy a Erika y a Tisari. Qué bueno que están conectadas. Voy a estar compartiendo entonces desde ya. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Cambié mi micrófono y mis audífonos. Sí, sí, te escuchas muy bien. Perfecto. Ok. Ok, está acá. Pues empezamos los numerales de la Iglesia Católica para la defensa de la vida. La sesión pasada, estábamos viendo acerca del mandamiento no matarás. Bueno, así empezábamos, ¿no, Sari? Si recuerdas, todo fundamentado con la Biblia y verdad y con el magisterio de la Iglesia, pues de ahí viene, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica. Entonces veíamos el tema de respeto a la vida y veíamos mucho, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Para empezar, el mandamiento no matarás. También mencionaba algo acerca más adelante en cuanto a el respeto a la vida, lo veíamos en el numeral 2259, la historia de Caín y Abel. Y que Dios desde entonces decía que la justicia, ¿verdad? La justicia, bueno, mencionaba lo que es la vida sagrada, y esto está en Génesis 4, de cuando por celos, ¿verdad? Caín mata a su hermano Abel, y Dios, mi Dios Padre, se da cuenta y dice, o sea, la sangre de tu hermano pide justicia. Entonces, siempre desde el inicio, desde este relato, desde que nos dice la Biblia, desde el Génesis, el respeto a la vida como algo sagrado porque es algo que Dios nos dio y solamente Él la puede quitar, ¿no? Entonces veíamos esa parte de la parte divina del soplo de vida y lo que es la vida como algo sagrado. Y por último, veíamos la legítima defensa y veíamos algunas situaciones. Para eso nos apoyábamos, bueno, en la suma teológica, los numerales del 2263 en adelante, se apoyan mucho en lo que es Santo Tomás de Aquino, en la suma teológica, y habla acerca de cómo debe ser el respeto a la vida, pero también la parte de la defensa, desde que si estamos al borde de la muerte y hay un agresor, y bueno, menciona ahí pues lo que la iglesia siempre ha mencionado en cuanto a la defensa de la vida, pero también cuando tu vida está en peligro y de ejercer la fuerza necesaria, ¿no? En caso de verte en un momento de violencia. No terminamos esos numerales y de hecho finalizamos hasta el 2266. Voy a leerlo de nuevo y vamos a continuar el siguiente, ¿sale? Voy a leer entonces el 2266. A la exigencia de tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal en medida de lo posible. Debe contribuir a la enmienda del culpable. Y bueno, refrescando este numeral 2266, mencionaba que el tema de la justicia, los estados tienen que poner normas y castigos, ¿verdad? Para en caso de alguien que atente con la vida de otra persona. Y bueno, mencionábamos, Ari, no sé si te acuerdas, de que al fin de cuentas, cuando una persona culpable acepta su culpabilidad, pues ya está empezando con su purificación, podría decirse, aquí en la tierra.
Pero sí considerar, ¿verdad? Más adelante dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de hecho ya lo hemos leído, en no poner, por ejemplo, una pena de muerte, o sea, y hace la invitación a la misma iglesia de que la pena de muerte, pues quitarla en manera de lo posible, porque al fin de cuentas lo importante que sabemos es que la vida es algo sagrado y solamente Dios la puede quitar. Él no las da, Él la quita, ¿no? Entonces, más que nada es hacer, ¿cómo se dice? Sanciones equivalentes al delito que se realizó, procurando que no sea la pena de muerte, que lo habíamos visto en anterioridad, ¿no? No sé si hay algún comentario, Sari, que quieras comentar, digo, que quieras decir que tú fuiste la que estuvo participando y si no para... Sí, dime. No, sí, pues esto está muy justo lo que dice. Ahí creo que siempre, como dijimos, estamos buscando la justicia cuando somos más bien llamados a tener misericordia, ¿no? Exacto. Y ese es creo, el punto más importante que sacamos la última vez. Así es, sí, sí lo recuerdo perfectamente y estuvo, de hecho lo compartías tú mismo, que creo que era una conversación que tenías con tu suegro y estuvo súper bien para estos numerales del catecismo. Perfecto, gracias, Ari. Y bueno, pues vamos a continuar con la legítima defensa y empezamos. Numeral 2267. Durante mucho tiempo, el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy, cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por la parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detección más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por lo tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta con la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Discurso del Santo Padre Francisco con motivo del 25 aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica del 11 de octubre del 2017. Y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Terminamos con esa sección entonces de la legítima defensa, concluyendo con lo que comentábamos hace unas sesiones pasadas sobre la pena de muerte, ¿no? Que esto es inadmisible y que la Iglesia Católica pues invita a los estados a pues que se hagan penas, pero donde se pueda redimir la culpa, no donde quitemos la culpa, ¿verdad? O sea, quitemos la vida de la persona. Empezamos con la siguiente sección que es el homicidio voluntario. Numeral 2268. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza del cielo. Génesis 4:10. El infanticidio, el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge, sus crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen, preocupaciones de eugenesia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. 2269.
El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de otra persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia de una persona en peligro. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usuarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres cometen indirectamente un homicidio. Esto les es imputable. El homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave causado, sin razones proporcionadas. Se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarlas. Ok, esto fue por parte del homicidio voluntario. Y aquí, en esta sección, pues ya, ¿verdad? Mete la parte del infanticidio, que al fin de cuentas es el aborto. La parte también de la eutanasia, que lo están, y aquí mismo lo dicen los numerales, que las propias autoridades lo están ordenando a hacerlo legal, a hacerlo que se le llame digno. Sin embargo, esto no está correcto. Vamos a hablar, entonces sigue la sección directamente de el aborto. Numeral 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de su concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Esto es en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Dominum Vitae. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Jeremías 1:5. Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Salmo 139. Numeral 2271. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia mortal de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido. Esa es la Didache, es de 2.2, y entre otras, ¿no? Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que debe cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Numeral 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión. Late sententie. Es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto, la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Numeral 2273. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida
constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inertes a la persona en virtud del acto creado que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Esto es en Donum Vitae. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción a quien deben hacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. Donum Vitae. Numeral 2274. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido de su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Dominum Vitae. Numeral 2275. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respete la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano y a su integridad y a su identidad. Dominum Vitae. Okay. Vamos a la sección de la eutanasia. Numeral 2276. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Numeral 2277. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto,
Una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. Esto es en la Iura et Bona. Numeral 2278. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte. Se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben de ser tomadas por el paciente. Si para ello tiene competencia y capacidad, o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Numeral 2279. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad interesada. Por esta razón, deben ser alentados. Terminamos esta sección y empezamos con el suicidio. Numeral 2280. Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se le ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. Numeral 2281. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con que las sociedades familiar, nacional y humana con los cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Numeral 2282. Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria del suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Numeral 2283. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Perfecto.
pues hasta aquí la vamos a dejar. Voy a dejar de compartir. Am, y vamos a dar este tiempo para hacer las conclusiones o lo que hemos estado platicando. Bueno, las conclusiones o algo que se nos haya quedado em, grabado, que nos llamó la atención, etcétera. Entonces, no sé, Sari, si quieras compartir. Pues voy a ser sincera, quedó un poco confuso. Ve con papi, mami. Quedó un poco confuso No te l- preocupes. lo del, pues me quedé con lo del medicamento, por ejemplo, porque Sahai, Mm, sabemos que pues hay personas que sufren muchísimo, ¿no? Y en sus enfermedades, pero también sabemos que el sufrimiento es bueno, pero pues tampoco tiene que ser como demasiado, ¿no? Pero solo entendí así como que si lo haces con afán de disminuir tu dolor, no necesariamente de quitar tu vida, es más permitido. dice que es responsabilidad, bueno, decisión más bien dicho del enfermo o de quien esté Ujú, legalmente a su responsabilidad. Si estás con una enfermedad grave, puedes elegir el tratamiento, ujú. pero también puedes elegir no tomar el tratamiento si te va a disminuir tu calidad de vida, pero están permitidos los analgésicos o medicamento para aliviar los dolores, o sea, sí es lícito, pero esto ya va a ser decisión del enfermo o del paciente o de las personas, si esta persona está inconsciente, de las personas que están a Ujú, su cargo, pero no inducir ajá, muerte, pero no inducir la muerte. Exacto. ok. Sí. Y Yo, a mí luego, eso, ay, perdón, no, no, ahorita que termines. Sí, no, Sari. adelante porque es otra duda, pero de otro punto diferente que me quedé. A mí con lo que me quedo, bueno, tuve que interrumpir porque me entró una llamada de una mamita de las de necesidad que hago seguimiento. Y básicamente lo que me quedo es que Dios no somos dueños de la vida y somos administradores. Y el énfasis es eso de que somos responsables, ¿verdad? Nunca elegir la muerte porque Dios es el que decide, pero sí es lícito recurrir a los analgésicos, que te va a ayudar digamos, a prolongar la vida o, ¿verdad? Pero no que nosotros decidamos de que, ay, me voy a, ¿verdad? Desconéctenme. O sea, es lícito luchar por la vida. De hecho, es parte de nuestra misión proteger la vida. Todos somos llamados ay, no porque diga una persona, pues ya me dio cáncer, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre les digo a las personas, a los niños, por ejemplo, a las mamás que dicen, es que mi niño, pues ya es voluntad de Dios, ¿verdad? No, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, hoy por hoy, es hacer lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada es vivir en el amor y la verdad y no andar como te diré, decir, no, pues es la voluntad de Dios que le dio cáncer, que es la voluntad de Dios y no luchar, ¿no? Dios quiere que luchemos, que protejamos la vida. Al contrario, si no lo hacemos, si no buscamos a la persona no, pues ahí que tiene cáncer de como, ¿verdad? Que me toca, no, pues ya mejor que se muera, que dicen, o que Así ya es. pobrecito está sufriendo. No, Dios en todo momento nos llama a proteger la vida y dentro de esa protección está buscar los recursos que nos van a llevar a protegerla. Y si en un momento dado, pues Dios es el que va a decidir, ¿verdad?, de llevarse a esa persona, pero nosotros vamos a tener la conciencia tranquila de que luchamos porque la amamos, ¿verdad? Lo más fácil y lo más cómodo es no hacer nada, ¿verdad? O sea, ay, no, no, pero Dios quiere hoy por hoy que defendamos y protejamos la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Así es. Y entonces a eso me refiero con administrar, pues siempre inclinarnos a lo que nos va a llevar a que la persona pues esté viviendo y sí mitigando el dolor, porque también es bueno, ¿verdad?, que podamos controlar los dolores. La medicina vino por el Espíritu Santo, por la ciencia, la sabiduría, son regalos de Dios. Así es. Pero sí, a mí también como que sí me confunde un poquito como tú, Saris, en el sentido eso de, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que sí es claro que es lícito el canalizar tratamientos, medicina para minimizar, ¿verdad?
porque a los que están ya moribundos en su etapa me ha tocado ver por un tío que tuve de cáncer aquí, ya nos dijeron, ¿sabes que hay que llevarlo ¿cómo es? Al hospice, que le llaman aquí, pero en todo mi tío, nosotros siempre pedimos que le dieran medicamento porque estaba Claro, sufriendo demasiado. y es súper Nunca se le válido. desconectó mi tío, nunca quiso mi tío, a él decía que no lo desconectan, que él iba a padecer esos dolores, No, hasta que pudo hablar y dejó de hablar. Él siempre le suministraron medicamento, morfina, de todo, ¿verdad? Y ese momento iba a llegar, pero él hubiera, o nosotros decir, por ejemplo, una tía si decía, ay, está sufriendo, mejor pídanlo que ya lo inyecten o algo. Y yo no, yo siempre estaba ahí diciendo, no, eso no. O sea, mi tío antes que podía hablar decía que él iba a que lo dejaran hasta que Dios le permitiera vivir. Que sí le suministrábamos el medicamento para dolor, pero nada de que, ay, vamos a inyectarlo para como la eutanasia, ¿verdad? Hay mucha confusión porque es una piedad disfrazada. así es. Eso no es de Dios. Entonces, sí, gracias por esta temática tan interesante que estás abordando, No, de nada. Es importantísimo porque señorita. es parte del catecismo de la Iglesia Católica. Lo que nos enseña la Iglesia muchas veces, y yo como comentario quería decir que cuando nos dicen, no, pues que es que yo soy de un movimiento pro vida. Lo primero que la gente, y lo único que la gente piensa es, están en contra del aborto. Y realmente ser pro vida es más allá del aborto y son los numerales que estamos leyendo, es considerar y creer que la vida es sagrada, que Dios la está dando, que es algo divino que Dios nos está regalando. Por eso es que la protegemos, pero no nomás desde de la parte del aborto, sino estamos hablando también de la eutanasia, la parte de los suicidios, o sea, es toda esa parte, como bien dice Erika, ahorita la eutanasia te la están vendiendo como algo de la muerte digna. No le ponen eutanasia, ya le ponen muerte digna, tener una muerte digna. Y así es como nos están confundiendo. Igual el aborto, como empezó, como una interrupción del embarazo. No es una interrupción, no es una muerte digna. Tú estás quitando la vida a un ser humano. Y eso es lo que nos está enseñando el catecismo de la Iglesia Católica. Y eso es ser pro Oye, vida. No, perdona ahí. ujú, Perdón, quiero decir que es muy importante dejar claro entre nosotros que cuando mencionamos la muerte, luego, cuando digamos aborto, igual a asesinato. así es. Porque creo que si cambiáramos y sustituyéramos el nombre de aborto por asesinato, verás que cómo haría la conciencia la gente. Si me explico, como que aborto, mucha gente ni sabe la verdad. O sea, Exactamente. bueno, sí saben, pero si tú le dices como es, asesinato de un indefenso, cambia, o sea, como que te pega en el corazón, ¿sabes cómo? Así es. Y es la verdad, Ujú. que lo hayan puesto con otro nombre para que no suene tan feo y para no decir la verdad, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí, las cosas hay que hablarlas claras, Erika. Buen punto. No sé, Sari, con estos últimos minutos, si tienes algún comentario o algo más que me mencionabas ahorita que tenías. Sí, en los suicidios, cuando decía que cuando sirve de ejemplo para joven y hace un escándalo, eso no lo entendí tampoco de cómo, digo yo, cuando le hablamos a los jóvenes o cuando hablamos de cierta persona que ha cometido el suicidio. Sí, menciona por lo general, bueno, que se ha estado dando mucho en la parte joven y menciona el catecismo, ¿verdad? Ya sea por pruebas, por temas psíquicos, etcétera, y que estos resultan, sí, para los adultos resultan un escándalo, para los jóvenes también, y es tratar con cuidado esa parte. Al fin de cuenta, el suicidio tampoco es algo lícito, ¿no? Y no, o sea, sí, si bien es cierto que Dios puede tener misericordia y la misma catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios pues puede aminorar culpas debido a algunas situaciones si no es lícito. No es lícito el tema del suicidio en ningún motivo, ¿no? Y eso también es defensa de la vida. O sea, realmente nosotros mismos no nos podemos quitar la vida porque al fin de cuentas terminamos en lo mismo, es algo divino. Pero sí, no sé si
Ok, sí, lo leeré otra vez también Sí, para aclararlo bien, sí, porque sí me quedé un poco confusa en eso, pero ok, sí, yo más bien lo que entendí es de que no lo hables con los jóvenes, eso más bien fue lo que entendí, dije yo cuando pienso, siento yo que es algo que se debe de dice, hablar bastante. si se comete con intención de servir ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Sí, lo menciona porque a veces lo muestran como un ejemplo de una persona, pero sobre todo se da en ámbito juvenil. O sea, no es como que tú le vas a poner de ejemplo a alguien, simplemente dicen, tuvo el valor de quitarse la vida y muchos jóvenes desgraciadamente lo están tomando como ejemplo y eso es lo que dice que es ilícito. Ok, Así- ok, como mostrarlo como algo positivo. Exactamente, cuando sabemos que no es así. Sí, Sobre todo, y lo menciono, es importante que se da mucho en los ámbitos que se hablan entre jóvenes. Y esos son cosas, comentarios, yo lo escuché inclusivamente. Tuvo los pantalones. Wow, o sea, ¿cómo crees? ¿Cómo se va a ver de manera positiva? O sea, de ninguna forma. No hay forma de sí, hacerlo. Alguna vez lo escuché sí. también, ya ves que se están usando mucho los podcasts, que hablan, que entrevistan a los artistas así, y que como que dijo el artista que estuvo a punto de darse un balazo pero no tuve los pantalones, como diciendo, como si fuera algo positivo, o sea, como si Soy fuera un de mucho cobarde por valor. seguir Sí, luchando. o sea, Ujú. ese es el punto, ¿no? Y pues bueno, chicas, hasta aquí la vamos a dejar. Nos vemos Ok. entonces con la próxima sesión. Nos vemos igual a las 7:30. Gracias por conectarse, Sari. Igual, si tienen algunas dudas, las escriben y las resolvamos la próxima clase. Y les voy a mandar el texto de los numerales, de dónde nos quedamos. ¿Sale? Muy bien, Ok, gracias. gracias. Dios las Nos Buenas bendiga. vemos. noches. Bye Buenas bye. noches. Bye Bye. 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 Buenas noches.